Vamos a realizar el siguiente ejercicio de distribución de probabilidad binomial con el programa SPSS. Supongamos que la probabilidad de tener una unidad defectuosa en una línea de ensamblaje es de 5%. Y si se seleccionan 10 unidades, se nos pide calcular la probabilidad de que exactamente 2 unidades se encuentren defectuosas. Además, calcular la probabilidad de que a lo sumo 3 se encuentren defectuosas. Y también calcular la probabilidad de que por lo menos 2 se encuentren defectuosas. Antes de pasar al programa SPSS, debemos definir la variable y los parámetros de la distribución binomial. La variable discreta X es el número de unidades defectuosas de una línea de ensamblaje. Y los parámetros de esta distribución son N y P. N es el número de repeticiones del experimento, que para este ejemplo son las 10 unidades seleccionadas. Y P es la probabilidad de éxito de obtener una unidad defectuosa, que según el enunciado es el 5%. Entonces, los parámetros de la distribución binomial estarán dados por n igual a 10 y p igual a 0.05. El primer cálculo que debemos hacer es hallar la probabilidad de que 2 unidades se encuentren defectuosas. Es decir, que debo calcular la probabilidad de que x sea igual a 2. Teniendo presente estos datos, pasaré al programa SPSS. En la vista de variables crearé la variable x, que debe tener como decimales 0 por ser una variable discreta. Además, le colocaré como alineación centrada y medida escala. Ahora, en la vista de datos, a la variable x le daré los valores según sea la pregunta que quiero responder. Como la primera pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que exactamente sean 2 unidades las que se encuentran defectuosas? Es decir, calcular la probabilidad de que x tome el valor de 2. Y por lo tanto, en el SPS, primero la completaré con el valor 2. Ahora, desde la pestaña Transformar, selecciono Calcular variable. Si no he creado las variables donde obtendré los resultados desde la vista de variables, puedo también crearlas desde acá. Por ejemplo, para obtener el resultado de la primera, le colocaré probabilidad de A. Entonces, probabilidad-A. Así será el nombre de la variable que tendrá el resultado que me piden. En esta área deberé colocar la expresión numérica para hallar el resultado. Desde el grupo de funciones voy a seleccionar PDF y PDF no centrada, porque en este grupo se encuentra la probabilidad binomial. En SPSS PDF.binom es la función que me permitirá calcular la probabilidad de una distribución binomial. Y puedo observar que los parámetros son C, N y P. Y C es el valor que está asumiendo la variable. Y N y P son los parámetros que ya hemos definido anteriormente. Para hacer uso de esta función, solo damos clic en esta flecha. Ahora, el primer parámetro es el valor que asume la variable x. Y por lo tanto, teniendo seleccionada la variable x, la voy a pasar para este lado. En el segundo parámetro debo colocar el valor de n, que según hemos definido es de 10 repeticiones. Y la probabilidad de éxito es de 0.05. Una vez colocados los parámetros, damos clic en aceptar. Esto me está creando una nueva variable. Este es el visor de resultados. Y esta es la vista de datos que tiene ahora una nueva variable que hemos creado como probabilidad A, pero desde vista de variables podemos aumentar el número de decimales a 4 y además también ponerlo centrado para observar que la probabilidad de que x asuma el valor de 2 es de 0,0746. Es decir, que este es el valor que vamos a colocar aquí. 0.0746. 0.0746. Y expresado en porcentaje sería 7.46%.
Para la pregunta B, se me pide calcular la probabilidad de que a lo sumo, es decir, como máximo, 3 se encuentren defectuosas. Lo que me piden es calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. Para resolver esto en SPSS nos dirigimos nuevamente al programa y ahora para el valor de X vamos a colocar el número 3. Nuevamente desde transformar seleccionamos calcular variable. Ahora vamos a crear otra variable que va a ser probabilidad-b, pero ya no vamos a utilizar esta función de pdf.binom, sino que ahora vamos a utilizar la función cdf.binom, que me devuelve la probabilidad acumulada. Y como el valor de X es menor o igual a 3, entonces debo utilizar esta función. El primer parámetro es el valor que asume X, que en este caso es menor o igual que 3. El segundo valor es n, que ya lo hemos definido como 10, y p, la probabilidad de éxito, que es 0.05. Damos clic en aceptar y se crea nuevamente una nueva variable, probabilidad-b, y me aparece este valor. Pero desde la vista de variables vamos a aumentar a 4 decimales para apreciar mejor este resultado. La probabilidad de que X asuma el valor menor o igual que 3 es de 0.9990. Por lo tanto, si lo expreso en porcentaje, este valor será del 99.9%. Finalmente, para hallar la probabilidad de la pregunta C, que es calcular la probabilidad de que por lo menos 2 se encuentren defectuosas, primero observemos que al indicarnos por lo menos debemos utilizar el signo mayor o igual, es decir, me piden la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. Pero en SPSS ya sé cómo hallar la probabilidad de que X asuma un valor menor o igual a una cantidad, utilizando la función binomial acumulada. Por propiedad, entonces, observemos que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2 será 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. Así que ahora esta expresión es la que utilizaremos en el programa SPSS para calcular esta probabilidad. Nos dirigimos entonces nuevamente al programa. Pero ahora la variable X debe asumir el valor de 1. Desde la pestaña Transformar seleccionamos Calcular variable. Ahora crearé la variable que me dé el resultado de la probabilidad de la pregunta C y utilizaré también esta expresión de probabilidad acumulada, pero ahora la variable X está asumiendo el valor de 1. Estos parámetros continúan siendo los mismos, pero recordemos que lo que quiero hallar es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2, que la probabilidad de X sea mayor o igual que 2 es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. Y por lo tanto, antes de toda esta expresión debo colocar 1 menos, porque ya sé que con esto voy a obtener la probabilidad de X menor o igual que 1. Ahora le damos clic en aceptar y desde el editor de datos, nuevamente en vista de variables, voy a colocar 4 decimales, verlo centrado y desde vista de datos puedo observar el valor de 0.0861, es decir, 0.0861 expresado en porcentaje es 8.61%. Entonces, cuando quiero utilizar el programa SPSS para calcular la probabilidad de una distribución binomial, voy a utilizar las funciones pdf.binom cuando se trate de una probabilidad no acumulada, es decir, cuando la variable X asuma un valor exacto, pero cuando quiera hallar probabilidades acumuladas,
es decir, cuando la variable x sea un valor menor o igual a, debo utilizar la función cdf.binom.